Antes de salir del hospital, Ken se introdujo en la mente de Kim para contarle lo que iban a hacer. Pese a estar sedada, Ken pudo contactar con su yo, devolverla a la conciencia y mantener una corta conversación con ella. Kim le pidió que le aliviara el dolor como había hecho con la herida del mordisco de Timo y le advirtió que los mataría a todos si le hacían un solo rasguño a su coche. «Siento que no puedas venir», se despidió Ken. «Cuida de mi hermano», le pidió ella. Habían decidido recoger el coche de Kim cuanto antes y buscar luego un conductor. Ruben le había cogido a su hermana las llaves del bolso. Wanda se había ofrecido a llevar el coche hasta que encontraran a alguien que pudiera hacerlo mejor que ella. «No puede ser tan difícil. Y si nos para una patrulla de la policía, los aturdes con la piedra y listos». A Ken lo sorprendía lo rápido que había aceptado Wanda la existencia de una piedra con semejante poder, pero las últimas 2 horas la tía de Alice había visto levitar una muñeca que luego se prendía fuego por combustión espontánea, las películas mentales de Ken, había participado en conversaciones telepáticas y había asistido a la creación de la nueva Rachel. No le quedaba más remedio que creer o hacerse un ovillo en el suelo. Wanda había llamado un taxi desde el hospital para que los llevara a casa de Ruben, frente a la cual estaba aparcado el coche de Kim. Mientras esperaba a que apareciera el taxi, Ken, con el cofre abierto, estaba atento para rechazar cualquier ataque del intruso. ¿Podrás impedir que se apodere del taxista?, le preguntó Alice, preocupada, y les envió sin querer una escena en la que el taxista los atropellaba a los 4. Me meteré en su mente en cuanto veamos aparecer el taxi y le haré la protección telepática provisional. Y cuando nos metamos en el taxi, la completa. ¿Y si es como tu padre y no lo puedes proteger? Ken pensó en su padre y empezó a inquietarse. Quiero creer que si yo no puedo acceder a mi padre con la piedra, el intruso tampoco podrá. Pero, ¿y si no puedo acceder a mi padre porque el intruso lo ha hecho antes que yo? ¿Quieres que vayamos a tu casa a ver si está bien? Mejor no. Si salimos ahora mismo para San Diego, el intruso no debería tener ya motivos para hacerle daño. Se centrará en nosotros. A no ser que sea vengativo, dijo Ruben. Vengativo. Aquello le recordó el movimiento sísmico, cuyo epicentro había sido la escuela. La profesora que los había metido bajo la mesa para protegerlos había comentado algo sobre temblores vengativos. Envió el recuerdo a los demás. ¿Crees que el intruso también es capaz de provocar temblores de tierra?, preguntó Ruben. Quizá el epicentro no fuera la escuela sino la sala de estudio, donde estábamos Rachel y yo. Puede que lleve tiempo intentando deshacerse de mí, contestó Ken. Pero entonces aún no habíamos encontrado la piedra en la casa. Ni siquiera habíamos encontrado tu carné con la cara de Ruben, recordó Alice. Creo que tengo algunas lagunas en toda esta historia, comentó Wanda. Alice le mandó a su tía un resumen visual de lo del carné, emulando lo que había hecho Ken para resumirle a las dos la reaparición de Patty. Tío Robert se desplaza por el tiempo, dijo Ruben. Quizá el otro también lo haga. Puede que ya supiera que Ken se convertiría en un problema para él. Pero en ese caso, ¿para qué vigilarme? ¿Por qué no me liquidó cuando aún resultaba fácil? Tío Robert te protegía, dijo Ruben. Mira, cuando Timo se escapó y acabó llevando a mi hermana a la casa, la controlaba tío Robert, que quería que Kim participara y nos llevara a San Diego. Entonces, una vez allí, el otro se hizo con el control de Timo y la hizo morder a Kim. ¿Tiene sentido? No hay solo un intruso con otra piedra. Hay al menos 2 piedras más. Una la tiene tío Robert y la otra, el intruso. El problema, dijo Wanda, es que de momento no sabéis quién de los dos es el que intenta mataros. Los 3 miraron a Wanda. El intruso es quien mató a Rachel, dijo Ken. Tú lo llamas el intruso, pero podría ser perfectamente el tío Robert, y ser otro quien os está protegiendo de él. Yo siempre he dicho que mi tío está como una regadera, dijo Ruben. O sea, que cuando lleguemos al sanatorio puede que nos estemos metiendo directamente en la boca del lobo, dijo Ken. Bueno, eso explicaría por qué insiste en que no vayamos a San Diego, que es donde está tío Robert, y se carga gente para convencernos de ello. Quiere que lo dejemos en paz. Pero si es tío Robert quien ha matado a Rachel, ya ha superado el punto de no retorno. Quiere guerra y la va a tener. Alice sonrió y le dijo por telepatía. Me encanta cuando te pones chulo. Cuando los faros de un coche aparecieron en la noche, Ken se metió en la mente de su conductor para evitar sustos. No se trataba del taxi que habían pedido. ¿Le has evitado una posesión infernal?, preguntó Wanda, mirando al conductor del vehículo, que ya pasaba de largo, por si estaba bueno. Sí. Lo he protegido.
Pero no sé cuánto tiempo conseguiré seguir despierto y atento, comentó Ken. Anoche no dormimos nada. Alice decidió que era un buen momento para sincerarse con su tía y le contó que se había escapado con la idea de encontrar a Kiwi y había pasado la noche hablando con Ken. Hablando, remarcó. La verdad es que no me sorprende. Lo extraño es que hubierais conseguido dormir con todo lo que os ha pasado. Alice se alegró por enésima vez de vivir con alguien como Wanda. No es que no echara de menos a sus padres, pero ellos jamás se hubieran apuntado a una aventura como la que les esperaba. Posiblemente la hubieran mandado a vivir al extranjero en cuanto se hubiesen olido problemas. Como el taxi no aparecía, se sentaron en los escalones de la amplia entrada del hospital. Alice se recostó sobre su tía. Ken se puso a mirar distraídamente la piedra, que desprendía una tenue luz blanca. Rubén se miraba las zapatillas. «Es una putada lo de tu hermana», le dijo Alice a Rubén. «Por lo menos está viva. No sé qué le impide al intruso valerse de alguien para quemar el hospital ahora mismo». «No des ideas», dijo Wanda. «Eso. A lo mejor está escuchando y no se le había ocurrido», susurró Alice. «Vaya», empezó Ken. «Estamos aquí esperando que el taxista venga con una sierra mecánica y no hemos pensado que el peligro puede venir por la espalda». Como dando validez a sus palabras, las puertas del hospital se abrieron deslizándose y los 4 dieron un respingo. 6 personas se les unieron entonces. Resultaron ser los padres y los 4 abuelos de Rubén. Mientras Rubén se levantaba para hablar con ellos, Alice le dijo a Ken mediante telepatía: «Aprovecha ahora para sondear sus mentes, a ver si descubres algo sobre tío Robert». Ken trató de conectar a un nivel profundo con la madre de Robert, la abuela paterna de Rubén, que es la que seguramente más cosas sabría sobre su propio hijo. Había estado trasteando en su mente cuando había protegido a toda la familia en la habitación donde estaba ingresada Kim, y entonces no había notado nada raro. Pero ahora, al tratar de acceder a sus recuerdos sobre Robert, supo que algo andaba mal. Se preguntó si alguien trataba de nuevo de bloquear su acceso a Robert o a su pasado, cuando de pronto se encontró cayendo por el túnel artificial a toda velocidad. Se detuvo en seco frente al espejo. No era un espejo, era una superficie acuosa. Una especie de pared cristalina. Detrás, una criatura de extraordinarios y terribles ojos lo observó con una malicia sobrecogedora. Una criatura con la que había temido encontrarse cara a cara desde que vio su dibujo en la biblioteca. Luchó por volver a su cuerpo y consiguió que sus manos cerraran el cofre con un golpetazo. Alice y Wanda lo miraron con curiosidad. Rubén se despidió de sus abuelos que ya subían en un coche. Los padres de Rubén volvieron al interior del edificio, iban a pasar la noche con Kim. El chico se sentó junto a Ken. «¿Por qué has cerrado el cofre? Necesitamos que nos protejas». Ken no contestó. No sabía qué decir. Lo peor no es que hubiera visto a la criatura de pesadilla tras la superficie cristalina. Lo peor es lo que había percibido durante la experiencia. Los padres y los abuelos de Rubén, tanto los paternos como los maternos, no eran sus familiares originales. Todos ellos eran sombras. Hacía una media hora, cuando había protegido a Kim y a su familia, no había notado nada extraño al entrar en sus mentes. Quizá con más práctica, Ken conseguiría diferenciar a un ser humano de una sombra, siempre mediante la piedra, pero de momento no podía atribuirse el mérito. La criatura era quien se lo había mostrado. El taxi por fin apareció y Alice le obligó a abrir el cofre. «Te pagamos para que nos protejas», bromeó. «No te escaquees». Ken hizo las 2 protecciones al taxista sin estar muy pendiente de lo que hacía. De todas formas, una vez que aprendía a hacer algo nuevo con la piedra o que la piedra le adaptaba el cerebro para hacer algo nuevo, las acciones que llevaba a cabo se hacían casi automáticas. Wanda se había sentado delante. Estaba decidiendo si le gustaba el taxista y acabó poniéndole un 8, sin ser consciente de que Alice y Rubén sonreían sentados detrás, cada uno a un lado de Ken, conectados con ella y percibiendo por tanto sus devaneos mentales con el hombre, que en realidad era un 9. Ken también oía las consideraciones de Wanda al fondo de su mente, pero no sonreía. Miró a Rubén, sentado a su lado, preguntándose si sería capaz de decirle lo que había descubierto de su familia. Estaba bastante convencido de que Rubén no era una sombra, sobre todo porque la criatura había marcado como sombra a sus padres y abuelos, pero no a él. Tampoco sabía si podía fiarse de la criatura. Todo podía ser una treta del intruso para confundirlo. Pero algo le decía que la criatura era real, tanto como lo era la piedra telepática, y que no trataba de engañarlo al mostrarle esa verdad. Conforme daba pasos hacia la verdad, todo parecía tornarse más complicado. Si decidía creer lo que la criatura le había mostrado,
que era lo que Ken se sentía más inclinado, Rubén vivía rodeado de sombras. Ahora ya no podía estar seguro de que Kim no lo fuera también. La piedra aseguraba que la Rachel que habían creado estaba hecha de la misma sustancia que ellos, lo que haría complicado estar seguros de quién era una creación de la naturaleza y quién no. ¿De dónde salía un artilugio como aquel, capaz de fabricar seres humanos de la nada? ¿Y dónde estaban los padres y los abuelos reales de Rubén? ¿Muertos, como Rachel? La piedra le había aconsejado incinerar a Rachel. Y la piedra parecía incapaz de tomar decisiones. Las instrucciones parecían ser parte de un programa. Todo eso le hizo plantearse otra pregunta inquietante. ¿La incineración era un procedimiento habitual? Había por ahí unos seres, ya fueran criaturas que recordaban a topos grandes o humanos venidos del futuro, que valiéndose de esas piedras se dedicaban a matar a inocentes, deshacerse de los cadáveres y reemplazarlos con sombras, que a su vez podían o no ser conscientes de que lo eran. No le gustaba nada el cariz que estaban tomando las cosas. De pronto fue consciente de que la piedra lo estaba cambiando. Aparte de las modificaciones que le permitían acceder a más y más poderes asociados al potencial cerebral del ser humano, la piedra le estaba trastocando la personalidad. Recordó el largo y pesadillesco recorrido de hacía unas pocas horas con el cadáver de Rachel flotando a 1 metro del suelo por las calles vacías de Bruceville, de camino a la fábrica abandonada donde la piedra la haría desaparecer como si jamás hubiera existido. No conseguía imaginarse cómo había accedido a participar en algo tan siniestro. El tipo de control que prometía la piedra con tiempo y práctica empezaba a resultar cada vez menos deseable. Durante todo el trayecto hasta la casa de Rubén, no pararon de asaltarle pensamientos cada vez más sombríos. ¿Era así como reclutaban a los nuevos creadores de sombras? Escogían a un niño, le permitían acceder a una piedra, sentirse tentado por sus poderes para, al final, ser transformado en un asesino. ¿Se dirigía a San Diego a buscar respuestas o era un viaje iniciático para consumar su transformación? ¿Estaba en periodo de prácticas? ¿Le harían asesinar, incinerar y recrear a sus amigos como parte del protocolo de aprendizaje? ¿Habían matado a Gandalf para darle la oportunidad de crear su primera sombra con su perro? ¿Habían hecho desaparecer a su hermana Patty con el mismo propósito y la que ahora pululaba por su casa era su primera creación, aún sin ser consciente de haberla creado él? Al salir del taxi, los pies casi no lo sostenían y sentía ganas de vomitar. Rubén le abrió el coche de Kim a Wanda y le pasó las llaves para que se fuera familiarizando con él. Luego se dirigió hacia la puerta de su casa seguido de Alice, que iba a ayudarlo. Tenía que hacerse una mochila de viaje, localizar la tienda de campaña que, sabía, tenía que estar en alguna parte, buscar un par de linternas y sus walkie-talkies, coger provisiones de la nevera y la alacena y escribir una nota a sus padres. «¡Esperad!», gritó Ken. Wanda, que ya había encendido el motor, volvió a apagarlo. Alice y Rubén se giraron a mirarlo, ya en la puerta. «¿Quiere negociar? ¿Me está hablando ahora?» «¿El intruso?», preguntó Wanda, saliendo del coche. Alice y Rubén volvieron corriendo a su encuentro. «¿Quiere negociar? ¿Qué pide?», preguntó la chica. Ken sonrió con una mueca triste. Se había quedado otra vez pálido y parecía cansado de vivir. «La piedra a cambio de la vida de Paul. Nos está esperando en el bar del Cuervo. Pero le hiciste la protección temporal a todos tus amigos». «Lo protegí. El intruso no puede matarlo como hizo con Rachel. Está usando a otra persona. Alice». La voz del negociador era la de mi padre. Cuando entró en el bar del Cuervo, Ken llevaba el cofre abierto en las manos y mostraba una férrea determinación en la mirada. El local apestaba a alcohol y a muerte. Ken reconoció el cadáver del cuervo, el dueño del bar y el de su mujer. Los otros 3 cuerpos debían haber pertenecido en vida a clientes habituales. Richard encañonaba a Paul, quien permanecía quieto a su lado, aterrorizado. «Papá», saludó Ken. «Has tardado mucho en venir», dijo Richard. «Pero ya estoy aquí». Ken habló entonces a la entidad que controlaba a su padre, dirigiendo la voz hacia un punto indeterminado del bar. «¿Por qué has tenido que involucrar a Paul? Te hubiera bastado con amenazar a mi padre. Hubiera venido igual». «¿Con quién estás hablando, Ken?», le preguntó Richard, y por un momento sonó como el padre al cual amaba. Luego se echó a reír de una manera que helaba la sangre. «¿Con el idiota al que llamáis el intruso? ¿Crees que él me controla? Sé que lo hace. Mi padre no haría daño a una mosca». «Paul, explícale lo que ha hecho su padre».
Paul hizo 3 intentos antes de que le salieran las palabras. Los ha matado. A todos. Mi padre no es un asesino, dijo Ken, alzando la voz. Es un instrumento. Esas muertes no pesarán sobre su conciencia. No te enteras, Ken. O no te quieres enterar, dijo Richard. Soy tu padre, pero también soy un asesino. El de la carretera, para ser más exactos. Así es como empezaron a llamarme los medios. ¿Crees que los asesinos no pueden tener hijos? ¿En qué mundo vives? He matado a todas y cada una de las víctimas que se me atribuyen, excepto a Gregory Barnes. Aunque eso fuera cierto, tampoco sería obra de mi padre. Si estás aquí intentando hacerte con la piedra, es porque eres la mente que asesinó a Rachel en mi cuarto. Una mente ajena. El intruso, o la mente maestra detrás de estas intrigas, si no te gusta ese nombre. Pero no mi padre. Y si de verdad te serviste de mi padre para sesgar todas esas vidas, sigue siendo el intruso, no él. Eres tan cabezón como tu madre. Te digo que fui yo. Los mataba conscientemente, por placer. Calla, te diré lo que vamos a hacer, dijo Ken. Tú vas a dejar salir a Paul ahora mismo, que era el pacto, y cuando esté fuera del bar, yo te daré la piedra y saldrás para siempre de mi padre y de nuestras vidas. Es justo. Ken pensó que no podía ser tan fácil, pero Richard bajó la pistola y le dio una patada a Paul en el trasero para acelerar su salida. Ken esperó a que Paul estuviera a salvo, hasta escuchar cómo el coche arrancaba y se alejaba del bar. Después se acercó a Richard, extendió las manos y le ofreció el cofre con la piedra telepática. Richard levantó la pistola. Esta será la última lección que podré enseñarte como padre. No puedes confiar en la palabra de un asesino. Y disparó a su hijo en el corazón. El cuerpo de Ken chocó contra una mesa y el cofre y la piedra salieron despedidos por el aire. Después, Richard se agachó junto a Ken, que se desangraba en el suelo pero a quien aún quedaba un hálito de vida, y le dijo con ternura: Soy tu padre, y soy un asesino. Siento que eso sea lo último que oigas antes de morir, pero es la verdad. No me has dejado más opción que demostrártelo. Ken consiguió con esfuerzo pronunciar unas palabras y hacerlas audibles a Richard. Eres un asesino, pero no eres mi padre. Eres una sombra. ¿Y quieres oír algo divertido? Yo también lo soy. Los ojos de Richard se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Dio un paso atrás sin saber qué pensar. Se pasó la mano por la cara y decidió que debía recuperar cuanto antes la piedra telepática. Empezó a buscarla por el suelo hasta que la localizó bajo una mesa. La cogió triunfal y le enseñó la piedra al Ken que se desangraba. Ken sonrió y por un momento pareció agradecido por haber estado vivo ni aunque fuera 5 minutos. Luego dijo: Esa piedra tampoco es la piedra, pero también se calienta que da gusto. El destello pudo verse a varios kilómetros a la redonda y el bar del Cuervo, y aquellos 2 cuerpos no naturales quedaron reducidos a cenizas.